Lectura crítica con Edgar Soler. Bien, vamos a continuar entonces con los aspectos de la lectura, la comprensión llevadas al campo jurídico, al texto jurídico, a nombre de Pasión de Café, porque Pasión de Café es la que nos da esta oportunidad de hacer un café jurídico, aquí con la presencia de mi querido amigo, el doctor Andrés Borrero, un profesional que salió de la Universidad de Libre de Cúcuta y que está accionando en el ámbito jurídico en Cúcuta. Entonces, como nosotros tenemos esta invitación con él, yo quisiera llevarle el campo que estoy ampliando en YouTube, en esos pasajes que estoy con ustedes, en cómo lee y cómo comprende un texto jurídico Andrés Borrero, ya que es el abogado que tenemos invitado en el día de hoy. Querido Andrés, ¿qué es leer, entender y comprender un texto jurídico? Bueno, un saludo para todos, muchas gracias y agradeciendo la invitación del profesor Soler, mi querido amigo y con quien hemos llevado muchos procesos en estos últimos tiempos. Bueno, ¿qué es leer, entender y comprender un texto jurídico? O cómo se lee, se entiende y se comprende desde la perspectiva jurídica. Nosotros venimos hablando o aunando a esta trayectoria de la comprensión lectora. Yo quisiera también entender o demostrarle a nuestros televidentes, a estas personas que nos están escuchando, y que nos siguen, por supuesto, sí señor, nos siguen escuchando, a mostrar que así como en la comprensión lectora existen niveles de comprensión, así para un texto jurídico, que es un texto especializado, también se requieren unos niveles de comprensión, unos niveles técnicos. Entonces, en unos videos anteriores, el profe hablaba acerca que existen esos niveles y el primer nivel es el primer nivel, el literal. Y este nivel literal es más que literal, es un nivel especializado. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a la academia del derecho, uno tiene que aprender a leer textos jurídicos, tiene que aprender a relacionarse con la norma, tiene que aprender a relacionarse con las instituciones, con el procedimiento, con el derecho sustancial. ¿Para qué? Para poder entender ese texto jurídico, no solamente leer, que es lo que, digamos, todos hacemos, ¿no? Que es la primera fase desde nuestro colegio, desde la primaria, el bachillerato, sino es llegar a esa comprensión, esa criticidad de cómo yo puedo llegar a transformar ese texto jurídico en una acción real. Entonces, ¿cómo argumenta un abogado? Claro. Entonces, el argumento del abogado debe desempeñarse o debe partir desde ese conocimiento, desde ese preconocimiento, ¿cierto? Que es el conocimiento jurídico. Sin embargo, eso no es solamente lo importante, porque... Nosotros lo llamamos los presaberes, ¿sí? Lo que uno debe tener en cuenta. Claro, claro, sí, son presaberes, pero a lo que yo quiero llegar es que esos presaberes no son solamente importantes. Como dice alguien por ahí, no simplemente basta ser inteligente o no simplemente basta conocer, sino también es necesario entender. Entonces, este tema es muy importante y es muy bonito porque nos enseña a que nosotros como lectores debemos no solamente tener presaberes, sino debemos llegar a ir más allá del texto, comprender mucho más esa diferencia de lo que sabemos a lo que podemos contrarrestar con la realidad y a lo que podemos llevar directamente a entender del texto. Bien, llegamos al punto básico, mi estimado doctor Andrés Borrero, y es cuáles son las herramientas que usted utiliza cuando lleva a lo escrito eso jurídico. Claro que sí, profe. Yo considero que el derecho es un conjunto y ese conjunto tiene unas subdivisiones, unas ramas que son extremadamente necesarias entender per se, por sí solas. Y desde mi perspectiva o desde mi trabajo, que es lo administrativo, existen dos vertientes a desarrollar.
Una que es el agotamiento de todo lo que se considera la vía gubernativa, es decir, todas estas solicitudes, todos estos requerimientos, todos estos procesos que uno desarrolla ante las autoridades administrativas y lo que se considera como lo contencioso administrativo que va delante del juez. Bueno, entonces, ¿cuál es el mayor obstáculo que tiene un abogado cuando va a redactar? El mayor obstáculo que se le presenta. Yo considero que el mayor obstáculo es el problema a resolver y del cómo se va a abordar ese problema de la perspectiva jurídica. O sea, viene la argumentación. ¿Cómo argumenta? Exactamente. ¿Cómo argumento? Entonces, va a ser diferente la argumentación que se va a llevar frente a las instancias administrativas que la argumentación delante del juez. Dirá uno, bueno, ¿por qué? Si vamos a tener un mismo desarrollo jurídico, vamos a tener una misma categoría sí, del derecho. Claro. Sin embargo, la especificidad y los elementos constitutivos de la demanda es diferente a los elementos constitutivos de las solicitudes que se hacen ante la administración. Eso quiere decir que básicamente el texto jurídico debe desarrollar unos elementos procesales necesarios para llegar a las instancias correctamente. Si esos elementos procesales, por ejemplo, la designación del juez, que el nombramiento de las partes, que determinar la pretensión, que determinar la cuantía, si esos elementos no están bien constituidos, pues no llegamos a lograr ese objetivo que es la pretensión o lo que realmente queremos obtener de esta demanda, ¿no? ¿Cuál es la mayor satisfacción que tiene uno como abogado cuando está en ese desempeño, en esa competencia, Andrés? Digamos que lo fácil sería decir ganar, ¿no? Todo el tiempo. Sería lo fácil, ¿no? Decir no, ganar todos los procesos, todos los casos. ¿Dice el casos. otro ganando, se puede perdiendo gana uno también? Sí, señor. Yo considero que sí. Yo creo que la persona, el profesional que diga que ha ganado todos sus procesos, que ha ganado todos sin haber tenido un solo error, es un mentiroso. Bien, ¿cuáles serían entonces para finalizar esta entrevista que es muy buena a nombre de Café, Pasión de Café? Interesante, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad? O sea, ¿con qué presaberes entró usted o qué le faltó cuando entró a estudiar Derecho? ¿Qué recomienda usted? Una de las cosas que yo considero que es necesario para el derecho es la criticidad. Es el llevar esa lectura desde no solamente el entendimiento de la puntuación, de la sintaxis, de la morfología, de esos niveles básicos de comprensión, pasar de ahí a yo poder tener con esos conocimientos una comprensión propia de lo que está diciendo el texto, ser creativo. Bien, con esto hemos finalizado la primera tertulia jurídica a nombre de Pasión de Café. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Lectura crítica con Edgar Soler.